Y continuando con el tema de las ofrendas o de los diezmos, ¿has escuchado cuando están haciendo, cuando van a hacer la oración o cuando hacen el llamado para que vayas y deposites tu diezmo o tu ofrenda? ¿Has escuchado que te dicen, ven y deposita tus diezmos al alfolí, ven, deposita tus ofrendas al alfolí? Y bueno, el alfolí normalmente lo que utilizan en la mayoría de las iglesias son o canastas decoradas, bonitas decoradas, o algún tipo de caja de cartón o algo y lo decoran. Y eso es lo que normalmente, si no es que todas, la mayoría de las iglesias utilizan. Me ha tocado ver algunas veces en unas iglesias que están completamente cerradas, nomás tienen el orificio para que tú introduzcas el sobre o el billete. Y bueno, esos son los que desde de manera simbólica se utiliza como alfolí. ¿Y por qué simbólica? Porque en realidad esos no son alfolís. En realidad un alfolí es una bodega o un granero. Si vamos a la palabra de Dios en Malaquías 3:10, que es uno de los tantos versículos donde se utiliza la palabra alfolí, y que por cierto es el versículo que más utilizan los ladrones para exigirte el diezmo que ya no aplica, es Malaquías 3:10, haciendo un pequeño acotamiento ahí. La palabra que se utiliza para alfolí ahí en esa porción de la palabra, Malaquías 3:10, es la palabra otzar. Mil disculpas por mi pronunciación del hebreo, no soy muy bueno. Y significa alfolí, almacén, bodega, depósito, granero, tesorería, tesoro, tesoro o tesorero. Eso es lo que significa esta palabra del hebrea otzar. ¿Y qué crees? Pues obviamente antes, en el Antiguo Testamento, antes de la venida de mi Señor Jesucristo, antes de que mi Señor Jesucristo cumpliera ahí en esa cruz del Calvario, todo el 10%, perdón, de la ganancia de toda la agricultura y de toda la ganadería que había entre el pueblo de Dios se depositaba, ¿en dónde crees? En los graneros, en los alfolís. El 10% de la ganadería y de la agricultura, ahí se depositaba. Entonces imagínate, pues eran graneros, eran bodegas grandes donde se depositaba el 10% de todo lo que ganaban. Entonces sí hay una lógica, y ahora podemos entender la relación de diezmo, que era el 10% de la ganadería y de la agricultura, pues va enlazado con el alfolí, ¿no? Entonces, pues, pero eso recuerda que es antes, cuando estábamos bajo la ley, ahora que vivimos bajo la gracia, que ya te lo he platicado muchas veces, mi Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Y cuando Él la cumplió, ahora estamos en el nuevo pacto y vivimos bajo la gracia, y ahora ofrendamos cada quien como propuso en su corazón. No olvides, Dios te ama.